¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una breve participación en respuesta a la declaración que nos tocó escuchar de parte de representantes de las bancadas del PRI, del Partido Verde, quienes dijeron que el Sistema Nacional Anticorrupción debería de aprobarse en los términos en los que está la minuta que entregaron los diputados y se permitieron decir que hay una obstrucción por parte del Partido de la Revolución Democrática y de manera particular me señalaron a mí como uno de los senadores que está buscando ese supuesto obstáculo a la discusión. Nada más lejano a eso, pero sí nos parece importante hacer algunas precisiones sobre cómo está instalado el debate en este momento en las Comisiones Unidas y cómo hemos planteado nosotros que tiene que ser ante un tema que es tan trascendente, tan importante y de la magnitud de lo que significa que en el Senado de la República se esté debatiendo instrumentos institucionales para combatir el principal flagelo que hoy tiene la sociedad, que es el tema de la corrupción. Sin duda alguna, si retomamos lo dicho por el presidente Peña Nieto hace tan solo algunas semanas en Inglaterra, en el Reino Unido, en la visita de Estado, que decía que el país tiene una crisis de confianza, entonces lo más importante, si tomamos eso como parámetro, es que la clase política, que los legisladores, y en este caso que el Senado, esté a la altura de entender que en efecto hay una crisis de confianza y que esa crisis de confianza solamente se puede combatir, solamente se puede enfrentar si logramos tener un nuevo diseño institucional que combata eso que está afectando la confianza que se tiene en las instituciones y que es la corrupción. Casos como el de los moches en la elaboración del presupuesto, casos como el de la Casa Blanca y el conflicto de intereses que representa, o casos tan terribles que a 6 meses de ocurridos en Iguala significan la colusión de autoridades que en lugar de estar cuidando y defendiendo a los ciudadanos, utilicen a las policías para detenerlos, para desaparecerlos y eventualmente para asesinarlos, pues nos parece que es prioritario poner el debate en esa dimensión. Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción, y esto lo digo a título personal, ¿cómo está puesto en la discusión? Como viene en la minuta, carece de elementos suficientes, contundentes, no solamente para prevenir que en lo futuro vuelva a haber este tipo de casos, sino especialmente para castigar aquellos hechos que ya nos ocupan hoy en el debate nacional y que son parte de la percepción de los ciudadanos. Falta en esta minuta, por ejemplo, que sea en carácter de vinculantes las decisiones del propio sistema con capacidad de participación ciudadana, que no solamente se queden en meras declaraciones o en meros buenos propósitos, sino que al ser vinculantes los señalamientos del Sistema Nacional Anticorrupción hagan que ahí donde hay una investigación, ahí donde hay información clara, puntual, de que puede haber conflicto de intereses o que puede haber un hecho de corrupción, pues que no se quede como una llamada a misa, que no se quede solamente como un planteamiento del sistema, sino que haya acciones específicas vinculantes para que las autoridades puedan ejercer aquellas capacidades, aquellos aquellos instrumentos que institucionalmente tienen. Y esto es poner en el centro de la discusión y del debate a los ciudadanos. ¿Cómo lo plantea el sistema en la minuta que tenemos ahorita? Los ciudadanos participan, 5 hombres y mujeres, en un comité de participación ciudadana. ¿Qué planteamos nosotros? Pues que no sea un instrumento periférico, sino que sea la columna vertebral del propio sistema. ¿Por qué razón? Porque ¿quién puede generar y detonar que haya verdadera voluntad política para combatir la corrupción? Pues los ciudadanos, que son los que se ven indignados frente a hechos como los que hemos comentado. Es un cambio de 180 grados en el sistema. Que sean vinculantes las decisiones del Sistema Nacional también es un hecho importantísimo, fundamental, para que no solamente se quede en un tema declarativo, sino para que sea una insistencia continua, constante, dicen allá en la Costa Grande, como cuchillito de palo, buscando que algo que esté identificado con información clara se convierta en un hecho contundente en persecución y en atención por parte de la autoridad. Pondría esto como algunos ejemplos de un listado que nosotros le hicimos llegar al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, qué es lo que está planteando el PRD, que este debate no sea un debate inercial,
que haya una discusión pública con expertos, algunos tal vez a favor, algunos en contra. La minuta tiene avances significativos, que se defiendan esos avances, pero sobre todo que ahí donde hay la posibilidad de mejorar, de perfeccionar y de garantizar que si algunos elementos nos permitan tener un sistema nacional contundente, sólido, con energía para enfrentar este gran flagelo que tiene la sociedad y que hoy es el motivo fundamental de la crisis de confianza, se dé. Yo solamente haría un comentario final. Me preocupan este tipo de declaraciones cuando sabemos que el debate es de una magnitud enorme en trascendencia, como lo hemos dicho, para la sociedad, pero cuando este debate alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con otros temas también. Vamos a poner como ejemplo el tema de los moches. El tema de los moches que fue llevado y traído en los medios de comunicación, que generó una enorme indignación, que hubo declaraciones específicas de presidentes municipales que afirmaron haber dado moches, y en el cual tal vez estaríamos hablando de legisladores involucrados en este tema. Si hablamos de legisladores, hablamos de que para poder atender este tema a profundidad, se requería pensar también en el tema del fuero, del que gozan senadores, gozamos senadores o gozan diputados, pero que también es un tema del que goza el presidente de la República. Es decir, el debate alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción es solamente la punta de lanza de un tema mucho más amplio que tiene que ver con privilegios de los que goza la clase política, con otras legislaciones que están pendientes, el tema de conflicto de intereses, que es la parte del conflicto en Casa Blanca, o con el tema de corrupción política, como es el caso de Iguala y Ayotzinapa, que ocurrió hace 6 meses. Pongo esto como ejemplos porque hay que buscar que el debate tenga esa altura. No se trata de obstruir, pero tampoco se trata de salirle a la sociedad con un debate falso en el que se quiera vender que el Sistema Nacional Anticorrupción es una bala de plata para acabar ese flagelo. Es solamente esa minuta, la punta de lanza y el inicio del arranque de un debate que tiene que ser mucho más amplio. En ese sentido es el planteamiento que estamos haciendo, que vengan expertos, que hagamos un debate oxigenado y que cumplamos sobre todo, y con eso cierro, con nuestra función que tenemos. Somos colegisladora. La responsabilidad del Senado es colegislar, y ahí donde haya ausencias, ahí donde haya motivos de perfeccionar la ley, es nuestra obligación como senadores hacer el trabajo que nos toca. Por eso exigimos que en esa dimensión, en esa lógica y con esos tiempos en claridad podamos hacer un debate a la altura de lo que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción. Si hay preguntas, estoy a sus órdenes. Vero Méndez, W Radio, le hace una pregunta, señor. Buenas tardes, senador. En torno al debate anticorrupción se han vertido diferentes sugerencias de que hay gobernadores que están aquí cabildeando para evitar que pase esta reforma y evitar con ello que los gobernadores sean fiscalizados. ¿Usted tiene conocimiento de algún gobernador que le haya tocado, sabe de su gente que esté por aquí cabildeando para frenar esta reforma? Mire, yo desconozco, pero no me extrañaría que hubiera esa intención. Desconozco, no cuento con información y con elementos para poder decir tal o cual estado lo está haciendo, pero no me extrañaría en lo más mínimo que hubiera quienes quisieran quitar esta parte, que me parece un avance significativo, importante, de la minuta que estamos discutiendo, en el cual las participaciones son sujetos de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Esto me parece que es fundamental. Si nosotros nos ponemos a pensar que el 50% del gasto público, si no es que un poco más, hoy se pierde, se distorsiona ahí en las entidades federativas, y que muchos gobiernos de los estados han utilizado esta caja negra, le llaman algunos estudiosos, como un espacio para distorsionar en beneficio de sus bolsillos o para distorsionar el presupuesto para garantizar una insana gobernabilidad, que es la que hoy prevalece en muchas entidades federativas. De tal manera que si así es, lo haremos público, porque nada más alejado de lo que buscamos a que también los gobiernos de los estados, también los instrumentos con los que tiene esa minuta hoy prevalezcan. ¿Para qué? Para que sea un combate efectivo y eficiente, no solamente de la corrupción, sino que garanticemos transparencia y la efectiva rendición de cuentas que requerimos. Buenas tardes, quisiera preguntarle, justamente por ahí va mi pregunta, ¿dónde identifica usted el punto concreto que está usted actualizando, la posibilidad de que se abra más, se enriquezca más esta
iniciativa. Como usted lo comenta, se habla, no sé si tiene conocimiento, se habla mucho de los gobernadores, como ahorita se acaba de comentar, o viene de Los Pinos. ¿Dónde identifica usted concretamente esto? ¿Qué pasaría si finalmente no se incorporan sus propuestas a esta iniciativa? ¿Serviría o cómo quedaría esta ley? Y hablando de lo de Ayotzinapa, que usted hizo referencia al tema, el exgobernador de Guerrero, finalmente se habla de una impunidad absoluta. ¿Hasta cuándo se va a hacer justicia con las acciones que él cometió ahí en Guerrero? Sí. Bien, yo quiero subrayar, la minuta tiene avances importantes como este de la Auditoría Superior de la Federación, teniendo capacidad clara de revisar y de controlar la forma en la que funciona el gasto público a partir de las participaciones a las entidades federativas. Es un avance, tenemos que garantizar que este avance prevalezca en lo que habremos de dictaminar los senadores. Sin duda alguna, ningún paso atrás, todos los pasos que pensemos nosotros tienen que ser hacia adelante. Un ejemplo que me parece muy claro y nítido es hoy la forma en la que funcionan las instituciones para el combate a la corrupción. Tienen instrumentos, tienen elementos para buscar ese combate, pero ¿de qué dependen? Dependen de que haya voluntad política, y esa voluntad política muchas veces depende del eje central de las decisiones políticas en este país, que es de Los Pinos, de la Presidencia de la República. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que esa voluntad política no dependa de manera unipersonal de aquel que nombre al secretario de la Función Pública. Aquí se busca que tenga las 2/3 partes del Senado, pero a final de cuentas el nombramiento sigue siendo de esa autoridad, y así en los otros elementos. Se supone que este sistema buscaría tener pesos y contrapesos, y que eso por sí mismo garantizaría que esa energía que requiere la voluntad política hiciera que hubiera incidencia en el combate a la corrupción. A mí me quedan serias dudas de que solamente con eso tengamos el catalizador que se requiere para buscar ese combate. Yo estoy convencido de que esa voluntad y ese catalizador se le tenemos que poner como eje troncal a los ciudadanos. Por eso lo que estamos planteando es que ese comité de participación ciudadana que existe en el planteamiento actual no sea un instrumento periférico o uno más del sistema, sino sea la columna vertebral en la que en representación de los ciudadanos pueda darle voz a los ciudadanos ahí donde hay verificación de hechos de corrupción. Y eso cambia 180 grados la ecuación. Eso hace que un ciudadano más humilde, más modesto, como el de la Sierra Madre del Sur en Guerrero, que lo que quiere es que haya un camino y que ese camino sea con 5 centímetros de carpeta asfáltica en lugar de 1 para que se lo termine llevando la corriente, pueda tener un hilo que lo coloque al frente de ese combate a la corrupción, para que tenga esa voz en ese espacio, por si esa denuncia, esa información la está viendo en tierra el ciudadano, pueda ir hasta arriba a decir, señores, está pasando esto en la Huichola, está pasando esto en la Ciudad de México, o está pasando esto ahí en esta parte del estado de la frontera. Esa lógica de la participación ciudadana no la tiene el sistema. Hay muchas otras cosas que habremos que corregir, pero me parece que si hay que sintetizar en algo es poner al frente al ciudadano, para que así como hoy está indignado por la Casa Blanca, pueda insistir en tantos y tantos temas de casas blancas que tienen los presidentes municipales, de casas blancas de las que se hacen los regidores, de las que se hacen los síndicos, los gobernadores, o de las como las que estamos hablando, que es la del presidente de la República. La pregunta es si no se aceptaran, ¿valdría la pena una ley que pues que no tuviera estos puntos de los que se está comentando? A mí me parece que el sistema, o digamos esta ley, tiene un avance en una parte que no hay que despreciar. Tenemos instituciones que hoy trabajan de manera aislada. Esta ley lo que busca es darle articulación, coordinación, y que esa información lo que nos permita es tener una mejor forma de enfrentar el problema. Sin embargo, hace falta ese motor de voluntad política y social, y ese motor puede cambiar 180 grados el futuro inmediato. Que hoy saquemos un sistema nacional anticorrupción, ya me imagino a muchos políticos diciendo estamos enfrentando a la corrupción porque se votó por el sistema nacional anticorrupción, tenemos una nueva ley, nos van a sobrar senadores, nos van a sobrar diputados diciendo que este es el instrumento con el cual se convoca la solución de todos los males. Esa es una posibilidad. Otra es decir, logramos perfeccionar la minuta para verdaderamente tener un instrumento que sea el inicio de un combate a la corrupción en los próximos años y en las próximas décadas.
Yo prefiero apostarle a ese segundo escenario, donde modifiquemos como colegisladora la actual minuta que tenemos, porque si no, lo que puede ocurrir es que haya una enorme frustración de parte de la gente, en el que, viendo que existe este malestar ciudadano, esta falta de confianza, esta movilización social que vimos en cantidades enormes en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, que salgan los políticos y la clase política a decir: con este sistema vamos a corregir todos los males, que pase un día, que pase un mes, que pase un año, y que de repente digan: oye, pero no pasó nada para corregir la problemática de Guerrero. Oye, pero no pasó nada ahí donde está identificado un gobernador con claros señalamientos, como es el de Coahuila, Humberto Moreira, que pareciera ser que puede seguir durmiendo el sueño con gran tranquilidad, y donde no ocurrió nada. La sensación de impunidad frente al tema de corrupción es lo que este sistema tiene que atacar, y ahí me parece que hay que tener un eje mucho más contundente y mucho más claro. Si le molesta al PRI y al Verde que queramos mejorar esta minuta, aquí hay de dos sopas: o se sienten cómodos con esta lógica que está implementada, y esa comodidad a mí me preocupa como ciudadano, o segundo, simple y sencillamente lo que quieren es taparle el ojo al macho y decir: se está haciendo algo para atender un tema que tiene que ser de fondo. Oiga, una última cuestión, si usted me lo permite, algo que le preguntaba, hablando de corrupción o anticorrupción, ¿hasta cuándo el exgobernador de Acapulco va a quedar en la impunidad? ¿Hasta cuándo va a ir a la cárcel cuando se sabe prácticamente que hay elementos que lo responsabilizan de tantas cosas por las cuales podría ser sujeto de estar encarcelado? Bueno, esos son del tipo de preguntas que se hacen los ciudadanos comunes y corrientes frente a un ejemplo de ese tipo, pero que en el ejemplo de Coahuila que cité se lo hacen, que en tantos y tantos ejemplos se van haciendo, y que el sistema hoy, desde nuestro punto de vista, no tiene un eje de referencia a quién preguntárselo. Lo que queremos cuando hablamos de un ciudadano que esté al frente del tema es que ese ciudadano le pueda preguntar a su representante, a ese eje troncal, y que ese troncal esté al frente diciendo: en tanto tiempo tendremos resultados. O el sistema no lo garantiza, y no lo garantiza. Yo quiero poner 3 ejemplos que son los que más sonoridad nos dan y que involucran a 3 partidos políticos los más importantes: al PRD, al PAN y al PRI. El tema de los moches, el tema de la Casa Blanca y el tema de Iguala y Ayotzinapa. Sería todo, jefe. Gracias.